Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes en esta noche y espero que sea una gran bendición. La primera pregunta que muchos hacen es ¿cómo podemos hacer el trabajo de evangelismo en una forma más eficiente, con más éxito y para abrir los corazones y las vidas de las personas al Evangelio? La palabra de Dios indica que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde perdió la humanidad? Fue en el huerto de Edén. Fue donde no había un ambiente perfecto, con la excepción de un instrumento que tenía ahí, que era Satanás, haciendo una labor. Muchas gracias. Es que dejé mi arma en la casa por equivocación mía, quizás, y entonces gracias por buscar lo que se había perdido. Fue Satanás que llevó a Adán y Eva al momento de desastre. Iba a decir otras cosas, pero la mejor palabra, creo, en esta congregación sería desastre. Y sabe que con eso llevó la humanidad a ese punto también. Yo veo que Cristo estaba dando ilustraciones tras ilustraciones en la palabra de Dios. En Lucas, puede buscar conmigo, por favor. En el capítulo 16. Ahí están todas las cosas perdidas. Algo interesante que ustedes quizás han perdido cosas en su vida y yo también. Y cuando vemos aquí lo que había perdido era la ilustración de una oveja. Y estaba diciendo aquí en el capítulo 16 acerca de 99 que había dejado en el redil. Y salió a buscar lo que había perdido, uno solo. Por donde andaba no dice. ¿En qué condición lo encontraba? No lo dice, pero sabemos que estaba en la condición de ser perdida. Es interesante que Cristo dijo, yo soy la puerta al redil. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Ese yo soy es Jehová, Yahweh. Yo soy es el nombre que Dios dio a Moisés. Cuando Moisés le preguntaba, Señor, los israelitas no te conocen. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre le voy a decirles? Él dijo, yo soy. No yo era, no yo seré, sino yo soy siempre. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y para siempre. Todavía está buscando las ovejas perdidas. Pero en vez de estar Él solo buscando, está ayudándonos a nosotros hacer ese trabajo. Aquí en Lucas habla de varias cosas perdidas. Y vemos que cada uno cuando encontraba, estaba regocijándose y estaba gozoso. ¿Y sabe qué nos hace nosotros gozosos cuando nosotros podemos ir y trabajar en la viña del Señor? Y estamos esta noche con el ánimo de hacer la voluntad de Dios. Por eso hemos venido, por eso tenemos el deseo de trabajar para Cristo,
porque nos ha llamado a todos, no solamente a los apóstoles, sino a todos nosotros al trabajo. Entonces, aquí atrás en el libro, llegando a ser un verdadero cristiano, tenemos la escritura en Marcos capítulo 4 y el versículo 3 al 20, donde habla acerca de la labor en el campo para sembrar, con esperanza de cosechar. O sí, habían 4 diferentes clases de terreno. Algo cayó junto al camino, algo de esa semilla preciosa, la palabra de Dios. ¿Sabe que donde quiera que vayamos nosotros, llevamos un testimonio con nosotros? ¿Un testimonio bueno o un testimonio malo? No hay ningún ser sin tener un testimonio. Puede identificarse como mundano, puede identificarse como hijo de Dios, o puede identificarse como una persona que no sabe por dónde anda o en cuál campo se encuentra. Entonces aquí en Marcos está hablando de 4 terrenos. Ese al lado bien apretada la tierra por donde andaba, y los pájaros que representa Satanás viene y rápidamente agarra esa semilla y sale comiendo, destruyendo la posibilidad que esa semilla pueda producir. Otro cae entre las piedras, el pedrado. Entonces crece rápido porque no tiene profundidad. Estamos sembrando muchas veces la semilla de la palabra de Dios sin preocuparnos por dónde estamos sembrando, en lugares donde hay cierta clase de enseñanza. Sin embargo, no hay profundidad, no hay preparación de ese terreno. Yo soy del campo. Yo sé cómo es trabajar en el campo. Yo sé cómo era la siembra. Nosotros, mi hermano y yo, íbamos detrás de mi papá con un caballo que estaba preparando la tierra, y nosotros íbamos con martillo detrás de ese arro, y ahí estuvimos nosotros rompiendo lo duro de esa tierra y luego quitando las piedras, porque sabíamos que sin quitar las piedras no íbamos a tener buena cosecha. Y luego vemos que ellos, siendo que estaban sembrando entre piedras, entonces crecía rápidamente, y a veces ven, ¡ay, qué bonito! Qué bonita que está creciendo, y viene el sol y se muere. Luego viene la otra clase, entre espinas. Y ahí crece, pero están ahogados por, dice la palabra de Dios, como relacionando con el mundo, las preocupaciones y las cosas del mundo, las atracciones del mundo. Pero ¿por qué cayó ahí? Quizás sin pensar están sembrando en pedregales, entre espinos, pensando, puede tener algo de fruto. Pero hay otra clase de tierra donde requiere trabajo, preparación, y ahí da fruto. Ahí la semilla está sembrado y requiere tiempo. Nunca he visto en toda mi experiencia en el campo que vamos sembrando un día y el siguiente día cosechar. ¿Y ustedes, cuántos de ustedes son del campo? Levanta su mano, por favor. Qué bueno, tenemos colegas aquí. Y algunos que son de la ciudad no comprenden
el sudor, el trabajo que es, la dedicación. Nosotros sí. Y sabemos que requiere tiempo. Y aún en otras partes de la Biblia, de la palabra de Dios, nos hace ver lo que sucede en el vientre de la madre. Y nadie sabe cómo resulta y cómo sucede, pero ahí va creciendo un bebé. Y requiere casi 9 meses. O un poco más, un poco menos. Pero ahí Pablo habla de que había sufrido dolores de parto con esa gente en Corinto, donde estaba él trabajando con ellos. Y también en Galacia, donde estaba aún sufriendo, porque él sufría tratando de hacerles comprender el Evangelio. Y si alguien podría hacerlo, fue el gran apóstol Pablo. Él es mi héroe. Y él me dijo en la palabra, y lo ha dicho a usted también, vaya imitándome como yo estoy imitando a Cristo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren sacrificar un poquito para en verdad evangelizar y alcanzar almas para Cristo? Pablo dio toda su vida. Y yo, con gusto, sigo haciéndolo, tratando de animarles a ustedes en ese sentido de llevar el Evangelio a los vecinos, a los amigos y colegas. Esta noche vamos a tocar el punto, ¿cómo hacerlo? No va a llegar a la puerta y decir, yo tengo un libro que quiero enseñarles. Ellos van a reírse y decir, adiós, no nos importa. Ahora, yo estaba trabajando y viviendo en Guadalajara, la ciudad más fanática quizás del mundo. La costumbre religiosa ahí es grande hacia la religión popular. Y ellos están dedicados a todas sus prácticas. Entonces, yo me ubiqué entre ellos de clase media, media alta, y allí iba de puerta en puerta. Y visitaba a los vecinos, conocía a los siguientes vecinos y saludándoles. Entonces ya sabía sus nombres, por lo menos en esas pocas casas. Iba preguntando, iba visitándolos, hablándoles de la palabra de Dios. Entonces aprendí los nombres de los vecinos de ellos. Iba de día, timbraba, y había una cámara mirándome en la cara, y la voz que decía, ¿qué quieres? Yo siempre respondía, yo soy el pastor Mario Felipe, soy vecino aquí abajito. Entonces, aquí estoy para hablar con María. ¿Se encuentra María? Porque siempre yo tenía 2 o 3 empleadas en la casa. Yo no sé cómo va a ser aquí con ustedes, pero pueden usar siempre algo en forma igual. Entonces María venía a la bocina o al micrófono para hablarme y decía, ¿qué quiere? ¿Quién es? Yo soy el pastor Mario Felipe, su servidor, y quiero hablar con Juan. Yo sé que Juan llega a las 8 de la noche, más o menos. Yo soy vecino aquí abajito y quiero hablar con Juan. Y yo sé que viene a las 8 porque lo hemos saludado y lo he visto. Y a la vez quiero
saber si después de llegar va a cenar, ¿verdad? Sí. Como a las 9, ¿qué tal si llego yo esta noche a las 9 para hacerle la visita? Me dice, pues, a las 9 yo creo que sí. Entonces, a las 9 llego. Timbro, mi anuncio. Soy pastor Mario Felipe. Pase adelante, padre. Entonces le digo, sí, pues soy padre, pero soy pastor. Soy padre de familia, aquí vivo abajo y yo le he visto y quizás usted me ha visto a mí. Y quiero hacerle saber, y él me lleva a su sala, una sala mucho más grande que este salón. A veces salas doble el tamaño y de la gente de arriba, de alta salario y todo, algunos dueños de sus propias compañías, estaba topando con ellos y entonces me sentaba ahí con él. Le decía, no he venido para hablarle del tiempo, ni de su negocio, ni de las cosas políticas. Usted sabe que yo soy pastor y he venido para hablarle de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Usted tiene Biblia? Pues sí. Nosotros estudiamos en la universidad el libro de Job, porque era el libro favorito de literatura de los maestros allá. Entonces yo decía, interesante, ¿puede buscar su Biblia? Pues no sé dónde se encuentra, pero no importa. Vamos a hacerle una pregunta. ¿Cuál es el versículo más importante de la Biblia para usted? Siempre. Sí, eso es fácil. Que debemos tratar a otros como queremos ser tratados. Casi siempre me salía con ese versículo. Yo decía, bueno, más o menos dice así, allí en Mateo, capítulo 7. Pero ¿sabe? Hay otro versículo que me llama mucho la atención. Quiero compartir con usted. ¿Está bien? Claro. Me dice, abro la Biblia a la primera página, Génesis capítulo 1. Y les digo, ¿sabe qué? Génesis 1 dice, en el principio, Dios. Entonces, si uno no cree a Dios, lo que Dios dice, y ustedes casi siempre han oído la expresión creer en Dios, pero la Biblia habla muchas veces acerca de creer a Dios, o sea, creer en lo que Dios está diciendo. Entonces le digo, para mí es muy importante, por si uno no cree lo que Dios dice, para nada sirve el resto de este libro, porque está creyendo que Dios es una cosa de su imaginación o es una cosa de conveniencia, de religión o algo. Entonces, quiero leer la otra parte. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Formó este lugar de la nada. Entonces, sigo yo enseñando la palabra de Dios. Sigo yo relacionando la palabra de Dios a Él. Entonces miro mi reloj y digo, ya tengo 30 minutos aquí con usted. Ya lo tengo bien calculado. Tengo 30 minutos y yo veo que usted está muy interesado. ¿Qué tal si vengo mañana en la noche para seguir el estudio? Yo sé que usted tiene que hacer eso y yo también, pero una cosa sé, que me gustaría compartir algo de la palabra de Dios con usted. Me dice, pero mañana en la noche no puedo. ¿Pasado mañana? Tampoco. ¿El sábado? Tampoco. Nosotros estamos saliendo para el mar el sábado, siempre tenemos ahí una casa. O vamos al cerro, porque ahí tenemos otra casa, a las montañas. Y entonces, ¿qué tal hoy en noche? Perfecto.
aquí le espero. A la misma hora, sí. Así comencé 5 clases en mi vecindario en menos de 2 semanas. Y sabe que Dios abre las puertas cuando usted ore y pide: Señor, dame sabiduría, dame ayuda. Tengo la ansiedad de compartir la palabra tuya con otros. Es que nosotros muchas veces no usamos la cabeza que Dios nos ha dado. Usted puede relacionar su vida con los suyos, gente que yo no puedo alcanzar. Y nosotros seguimos estas clases semana tras semana, mes tras mes. ¿Sabe lo que me preguntaba? ¿Puede mi esposa estar en la clase con nosotros? Sí. Que venga. El problema comenzaba cuando ellos comenzaban a invitar gente del otro lado de la ciudad, gente de allá para acá, viajaban. A veces tuvimos hasta 30 personas en una sola clase. En serio. Había una mesa donde los 30 tuvimos la oportunidad de sentarnos libremente en la mesa. Y después la señora traía, o las servientas traían una cena. Y yo sé que ustedes quizás no trabajan con gente así, pero a veces estuvimos ahí contestando preguntas hasta las 11 de la noche, de las 9 a 11, 11:30. Yo preguntaba a mi esposa: ¿cuándo duerme esta gente? Porque nosotros estuvimos en diferentes casas cada noche de la semana, de lunes al viernes. El sábado no había nadie, pero el viernes al lunes al viernes sí. Entonces ya poco a poco iban oyendo la palabra de Dios, poco a poco iba sembrando la preciosa semilla para que entendiera lo que es la razón por que Adán y Eva se escondieron y trataron de cubrir sus propios pecados. Iba siguiendo acerca del sacrificio que hizo Dios por Adán y Eva. El sacrificio que algún día el Cordero de Dios iba a venir a este mundo para dar su vida en vez de un cordero. Entonces tenía la oportunidad de presentarles el Evangelio siempre, en todas las clases, poco a poco. Entonces, sí, era casi un año o más hasta que tuvimos los primeros convertidos para poder comenzar estudios bíblicos y cultos en nuestra casa. Requiere tiempo. Ahora, después que tuvimos ya cultos en la casa, nunca invitaba a la gente al culto, porque era para ellos algo muy extraño, muy imposible de entender. Entonces, claro, les invitaba a tener una clase. Ya nuestra iglesia iba creciendo. Rentamos un lugar en el centro, más hacia el centro, porque no cabían en nuestra casa. Después, nosotros ya compramos un terreno a la orilla de la ciudad. Ahí mismo construyeron. Ahora, en nuestro grupo no pasamos un plato o una canasta o una bolsa para recoger ofrendas, nunca. ¿Por qué? Porque no quería poner en evidencia a los que estaban visitando a los nuevos. Siempre les enseñaba que esos diezmos y ofrendas eran para Dios. Tuvimos una caja
y algunos llamaban esa caja una alfolí, al gusto de ellos, pero nosotros teníamos la caja ahí donde ponían sus ofrendas. Y con eso compramos un terreno, con eso construimos la primera construcción, donde ya después tuvimos varios de las clases, salones de escuela bíblica dominical. Con esa caja, unos años después, menos de 10 años, comenzaron a decir, necesitamos un local más grande porque aquí no cabemos. Éramos como 100. Entonces, ellos estaban con una visión muy grande. Tuvimos terreno grande y ellos querían también un templo. Yo quería un templo para 500 personas, cuando mucho. Pero ellos no. Ellos me preguntaron, pastor, ¿dónde está su visión para la gente perdida aquí en Guadalajara? Yo dije, ¿dónde está su fe? Yo dije, tengo fe, pero no tanta. Entonces, entre todos, porque allá habían como 100, habían 98 votos a favor de 750 lugar para 750 personas. Habían 2 votos solo para 500 personas, mi esposa y yo. Entonces, ustedes saben lo que sucedió. Yo dije, bueno, ustedes lo están pidiendo, entonces ustedes tienen que pagarlo. Porque eso viene de las ofrendas y diezmos suyos. Y lo hicieron. En 4 años construimos no solamente ese templo, pero 15 salones de escuela bíblica dominical, y necesitamos 2 más, porque estamos creciendo demasiado. Tenemos, para no llegar a ser una mega iglesia, tenemos misiones que hemos comenzado, 5 misiones, uno en el Estado de México, otros en Tala, otro en Guadalajara y otro un poco fuera de Guadalajara. Y yo voy a regresar a Guadalajara ahora este año. Saliendo de aquí voy a Guadalajara para comenzar, si Dios permite, otra obra. Voy a ubicarme otra vez entre la gente de clase media alta, en un vecindario nuevo donde hay más de 1000 casas, en un privado. No sé si lo llaman aquí privados, donde hay guardia y una cosa grande, muros grandes alrededor, pero hay más de 1000 casas. Hermanos, alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que romper la costumbre nuestra de solo aislarnos a cierta clase de personas. En nuestra iglesia en Guadalajara no se puede distinguir, pero ahí tenemos gente de clase media alta, media baja, y quizás puede ser que hay una familia, pero no se sabe quiénes son, de la clase baja. Pero una cosa sé, Dios nos ve todos iguales. ¿Dónde está la visión suya? ¿Dónde está la fe suya? Tenemos que ir y alcanzar almas para Cristo. Hay muchas maneras. Ahora, número 2. Tenemos nosotros oportunidades en el trabajo. Porque hay personas que piden a los patrones permiso para tener un estudio bíblico 1 o 2 veces a la semana. A un caso, tiene un hombre que trabaja con una fábrica que tiene clase al mediodía para el almuerzo, tiene 1 hora para poder comer, pero ellos gastan unos 20 minutos y tiene una clase con 1 o 2 hombres
cada día cubriendo 1 o 2 páginas usando el libro, llegando a ser un verdadero cristiano. ¿Cómo llegó este libro? Fue por una gran necesidad que tuvimos en nuestra iglesia. Sí, los hermanos estaban súper animados de tener una iglesia grande, pero tenían miedo o faltaba el ánimo para alcanzar a su gente para Cristo. Y me daban la excusa a algunos, no todos, habían 1, 2 o 3 que estaban dando clases y teniendo lo mejor que podían con un material que era muy deficiente. Entonces me pidieron a mí la posibilidad de conseguir materiales mucho mejores. Yo busqué por todos lados y no quería escribir nada porque no soy autor. No sentía la capacidad de escribir lecciones para ellos, pero entre las 10 de la noche y a las 2 de la mañana me puse a escribir lecciones. ¿Por qué? Porque veía que no había. Yo busqué por todos lados, en el internet, en las publicaciones que había por todos lados, pero no había. Sí había unos folletos y cositas, pero no algo suficiente bueno para comenzar con una persona desde hacerles saber lo que era un verdadero cristiano. Entonces comencé, primero me acostaba con mi esposa porque siempre estuvimos así, pero bien, bien unidos. Me acostaba con ella y cuando oía a ella, yo supe que estaba ella bien dormida y me levantaba, iba a mi oficina normalmente a las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada para escribir estas lecciones. Yo pensaba mucho mejor de noche. Yo soy hombre de noche. Yo todavía me acuesto a las 11:30, las 12 de la noche, por costumbre. Pero yo escribía estas lecciones poco a poco. Iba enseñándolos, llevando un tamaño carta para enseñar a los hermanos de la iglesia. Y tuvimos mucho ánimo al principio. Entonces, doy gracias a Dios por 30 clases que comenzaban. Y luego estaban pidiendo demasiadas copias. Yo pensé, ¿cómo es posible? Yo quiero. No puedo imprimir tantos, no puedo sacar tantas copias. Entonces yo dije, vamos a hacer un libro. Y entonces sacamos 2,000 copias. Mis padres me regalaron los primeros $2,000 para imprimir el libro que costó $1. Entonces ahí pagamos por los 2,000 libros y en menos de 9 meses se vendieron los 2,000 libros. Porque las otras iglesias alrededor y las librerías encontraron el libro y supieron y pidieron el libro. Y en menos de 9 meses vendimos todos. Luego, otros 3,000 imprimimos. Y en menos de 2 meses vendieron todos los 3,000. Y luego imprimimos 4,000. Y luego 10,000. Y luego otros 1,000 ahora, el año antepasado. Y ahora estamos para seguir imprimiendo libros en Guadalajara, solo para esa área. La ciudad ha crecido a 8 millones de gente, población, 8 millones. Cuando fuimos en el año 1980 habían 2,780,000. Perdón, 2,875,000, para ser exactos. Ahora, hermanos, no hemos ni siquiera rascado de la superficie de esa población. Necesitamos más obreros, necesitamos trabajar como nunca. Por eso este joven va a regresar, porque yo siento el llamamiento del Señor para regresar a trabajar en Guadalajara.
O me han invitado de todos los países de América Central, con la excepción de Costa Rica. Me han invitado a ir a su país y a Venezuela y Colombia y a Perú y Bolivia. Y alguien me invitó aquí el otro día y hermanos, pero la cosecha es mucho. Pero necesitamos gente que quiere en verdad trabajar. O había 2 jóvenes que fueron llamados por su padre y dijeron, sí, papá. El mayor quizás dijo que sí, pero no fue. El hijo menor quizás había dicho, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? Claro, todos los fariseos dijeron, el menor o la persona, el hijo que dijo que no iba a ir. Es terrible prometer y no cumplir. Yo, a los 15 años, me entregué a Cristo. Dios tocó mi corazón. Me arrepentí de mis pecados, me entregué a Él de todo mi corazón y dije, Señor, soy tuyo. Y yo quería decir al mundo que yo era salvo. No sabía cómo hacerlo, pero sí trataba de hacerlo. Y 2 semanas después tuvimos una conferencia misionera. En esa conferencia misionera Dios me llamó al ministerio para ser pastor. Yo dije, Señor, estoy listo y preparado para servirte el resto de mi vida. Y todavía no he cumplido con esa promesa, porque mi vida no ha terminado todavía. Hay gente que quiere jubilarse a los 65 años pensando que deja a los jóvenes hacerlo. Me han dicho eso varios colegas míos allí en el ancianato, el asilo. Me dicen, Mario, venga por favor, puede juntarse con nosotros. ¿Cuándo vas a jubilarte? Yo dije, no, en el cielo el Señor me vas a tener que jubilar. Hermanos, mientras que yo tenga voz y la fuerza de hacerlo, voy a predicar el Evangelio, voy a seguir adelante. ¿Y qué pasa con ustedes? ¿Dónde está el ánimo suyo y el compromiso suyo para servir a Dios? Hay muchas maneras. Hay una señora que trabaja en una oficina en Panamá, la ciudad de Panamá. Ella pidió permiso a la patrona para tener una clase de media hora, de 40 minutos, en la oficina, donde tiene el salón de la oficina, de las oficinas, porque tiene varias personas ahí. Todos son mujeres. Pero ahí ella pidió permiso para tener una clase. Hasta la dueña, la patrona, está asistiendo. Y va también las otras empleadas. Una vez cada semana, para usar el libro, llegando a ser un verdadero cristiano. Cada uno tiene su propio libro. Y está llegando al punto pronto a terminar la lección 5, donde ellas tienen que hacer esa decisión de arrepentirse porque ya tienen buena comprensión del Evangelio y ya están para hacerlo. Sí, casi todos están yendo a su iglesia porque quieren saber más, quieren aprender más, quieren entender más, y van, y no solamente de visita una vez y luego salen, porque ya están acostumbrados a estudiar la palabra de Dios y tienen un apetito por la palabra. La cosa es que nosotros invitamos a la gente para visitar a su iglesia y la cumplen una vez y salen y se van. Y rara vez que lo vuelven a ver. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
¿Vamos a ser negligentes o vamos a ser fieles a Dios? El tiempo está... ¿A qué hora comenzamos? Empezamos en 40. Ok, entonces ya sí terminó el tiempo. Vamos a tener 2 minutos. ¿Hay alguna pregunta antes de orar? ¿Alguna pregunta? Ya iba a darle más, pero mañana. Y la sesión voy a mostrarles algo para ayudarles para entrar a las casas, que va a ser de mucha ayuda. ¿Hay preguntas? Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias por la oportunidad de testificar, buscar esa oveja perdida, obedecerte para ir a la viña a trabajar, para recordar que estamos sirviéndote a ti en este ministerio y no a algún patrón, no a alguien donde tenemos que dar cuenta, sino a ti, Señor, y es mucho. Permite que podamos aprovechar esta oportunidad de sembrar la semilla. Dice la palabra tuya que Pablo sembró, Apolos regó, pero sabemos bien que tú dabas el crecimiento para que las personas en verdad llegaran a entregarse a ti de todo corazón con un arrepentimiento verdadero y una fe verdadera. Bendícenos, ayúdenos ahora en este tiempo de receso, porque lo pido en el nombre de Cristo. Amén.